Había una mujer que vivía rogándole perdón al mundo por crímenes que nunca cometió. Sofía Herrera tenía 26 años y cargaba en sus hombros el peso de una culpa que no era suya. Cada mañana se despertaba con el mismo pensamiento que la había atormentado durante 8 años. Soy la hija del monstruo. Su padre, Ricardo Herrera, había sido director de un orfanato durante 15 años. Para la comunidad, era un hombre ejemplar que dedicaba su vida a cuidar niños abandonados. Para los pequeños bajo su cargo, era algo muy diferente. Un depredador que usaba su posición de poder para abusar sistemáticamente de quienes no tenían voz para denunciarlo. El escándalo había estallado cuando Sofía tenía 18 años, recién graduada del colegio, con sueños de estudiar psicología infantil para ayudar a los niños como mi papá lo hace. La ironía cruel de esa frase la perseguía cada noche como un fantasma burlón. 23 víctimas habían encontrado el valor de hablar. 23 niños, ahora adultos jóvenes, habían roto el silencio que los había protegido y destruido al mismo tiempo. Sus testimonios fueron devastadores. Años de abusos, amenazas, manipulación psicológica. Un sistema de terror dirigido por el hombre que Sofía había admirado toda su vida. Ricardo Herrera fue condenado a 40 años de prisión. Murió allí 3 años después, no por violencia, sino por un cáncer que devoró su cuerpo como el mal había devorado su alma. No hubo luto familiar. No hubo funeral. Solo el silencio de una sociedad que prefería fingir que monstruos como él nunca habían existido. Pero Sofía no podía fingir. Llevaba su apellido como una cicatriz visible. Llevaba su sangre como una condena heredada. ¿Cómo no sabías?, le preguntaban algunos. ¿Cómo es posible que vivieras en la misma casa y no te dieras cuenta de nada? La pregunta la destrozaba porque la respuesta era simple y terrible. Ella había sido una niña normal que veía a su padre como otros niños ven a los suyos. Con amor incondicional, con admiración ciega, con la confianza absoluta que solo los hijos pueden dar. Tal vez sí sabía y elegí no ver, se torturaba a sí misma en las noches de insomnio. Tal vez soy tan monstruosa como él. Había abandonado sus sueños de estudiar psicología. ¿Cómo podría ayudar a niños cuando llevaba la sangre de quien los había dañado? En su lugar, trabajaba como limpiadora en oficinas, siempre de noche, siempre sola, siempre invisible. Era el único trabajo donde nadie preguntaba su apellido, donde nadie indagaba sobre su pasado. Vivía en un apartamento diminuto en el barrio más pobre de la ciudad, pagando penitencia diaria por crímenes ajenos. No tenía amigos, no tenía pareja, no tenía esperanzas. Solo tenía culpa, culpa infinita, que crecía cada día como un cáncer emocional. Esa noche, mientras limpiaba las oficinas del bufete jurídico donde trabajaba desde hacía 2 años, encontró una carpeta olvidada sobre un escritorio. El nombre en la etiqueta la hizo temblar. Caso Herrera. Reparaciones a víctimas. Dentro había fotografías de 23 rostros. 23 adultos jóvenes que habían sido niños cuando su padre los destruyó. Y al ver esos ojos que aún cargaban dolor, Sofía Herrera se derrumbó en el piso frío de esa oficina, llorando por primera vez en años. No sabía que alguien la estaba observando. Alguien que cambiaría todo lo que creía saber sobre el perdón. Diego Mendoza había trabajado hasta muy tarde, revisando casos de su bufete especializado en derechos de víctimas de abuso infantil. Era su penitencia personal. Haber sobrevivido cuando otros no tuvieron la misma suerte. Él había sido uno de esos 23 niños. A los 8 años, había llegado al orfanato después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. Sin familia que lo reclamara, sin recursos económicos, sin más defensa que la inocencia de un niño que aún creía que los adultos estaban ahí para protegerlo. Ricardo Herrera había visto esa vulnerabilidad y la había aprovechado durante 3 años. 3 años de terror nocturno, de amenazas susurradas, de la confusión devastadora de un niño que no entendía por qué el hombre que se suponía debía cuidarlo, lo lastimaba de formas que no tenía palabras para describir. Diego había sobrevivido convirtiéndose en el niño invisible. Perfecto estudiante. Nunca causaba problemas. Nunca llamaba la atención.
Cuando fue adoptado a los 11 años por una familia amorosa que le dio el apellido Mendoza, había decidido enterrar para siempre al niño. Herrera había dañado. Funcionó durante años. Se graduó con honores, estudió Derecho, construyó una carrera brillante. Pero el pasado tiene formas crueles de regresar. Cuando los otros sobrevivientes comenzaron a hablar, Diego se vio obligado a enfrentar demonios que creía domesticados. Su testimonio había sido crucial para condenar a Herrera. Su determinación de obtener justicia había inspirado a otros a romper el silencio. Ahora, a los 32 años, Diego dedicaba su vida profesional a representar a víctimas de abuso. Era su forma de transformar el trauma en propósito. No cobraba a quienes no podían pagar. Su éxito con clientes adinerados financiaba casos pro bono que consideraba su verdadera misión. Esa noche había decidido quedarse hasta tarde para revisar el caso de reparaciones económicas para los sobrevivientes del orfanato. El proceso legal había sido largo, complejo, lleno de obstáculos burocráticos que parecían diseñados para desalentar a las víctimas. Pero Diego no se desalentaba fácilmente. Ya no era el niño asustado que Ricardo Herrera había intentado quebrar. Era un hombre que había aprendido que la justicia requiere paciencia, pero que siempre llega para quienes tienen el coraje de luchar por ella. Cuando escuchó sollozos proviniendo del área donde trabajaba el personal de limpieza, su primer instinto fue ignorarlos. No era de su incumbencia. Pero algo en el sonido, un dolor tan profundo que parecía emanar desde el alma misma, lo hizo levantarse de su escritorio. La encontró en el piso, rodeada de documentos dispersos, llorando sobre fotografías que él reconoció inmediatamente. Era una mujer joven, delgada hasta la fragilidad, con el uniforme de limpieza que parecía ser varias tallas más grande que su cuerpo. Pero lo que lo impactó no fue su apariencia, sino la expresión de su rostro. Era el rostro de alguien que cargaba una culpa demasiado grande para sus hombros. «Disculpe», dijo él suavemente, no queriendo asustarla. «¿Se encuentra bien?» Ella levantó la vista, y Diego vio ojos color café que brillaban con lágrimas y terror. Lo reconoció inmediatamente, no por haberlo visto antes, sino por la forma en que él la miró. Sin juicio, sin desprecio, sin el odio que había aprendido a esperar cuando la gente descubría su apellido. «Lo siento», susurró ella, comenzando a recoger desesperadamente los documentos. «No debería haber... Estos no eran para mí. Yo solo». «Está bien», interrumpió Diego, arrodillándose para ayudarla. «Nadie tiene que disculparse por llorar». Sus manos se tocaron brevemente mientras ambos alcanzaban el mismo documento, y en ese contacto fugaz, algo inexplicable pasó entre ellos. Un reconocimiento que no tenía que ver con memoria, sino con algo más profundo. «Usted es Sofía», dijo él, no como pregunta sino como certeza silenciosa. Ella se tensó, esperando el rechazo, el disgusto, la condena que siempre seguían a la revelación de su identidad. «Soy Diego», continuó él, con una suavidad que ella no había escuchado dirigida hacia ella en años. «Y creo que ambos necesitamos hablar». Lo que siguió fue la conversación más difícil y más necesaria de sus vidas. Diego preparó café en la pequeña cocina de la oficina, mientras Sofía permanecía sentada en el sofá de la sala de espera, aún temblando, aún preparándose para la condena que estaba segura vendría. Había pasado 8 años esperando este momento. El encuentro cara a cara con una de las víctimas de su padre. «Mi nombre completo es Sofía Herrera», dijo cuando él regresó con 2 tazas humeantes. Era la primera vez en años que pronunciaba su apellido completo voluntariamente. Soy su hija». «Lo sé», respondió Diego, sentándose frente a ella con una calma que la desconcertaba. «Te reconocí por las fotos del expediente judicial. Tenías 18 años durante el juicio». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Sofía esperaba gritos, acusaciones, tal vez violencia. En lugar de eso, encontró algo que no sabía cómo procesar. Paciencia. «¿Vas a lastimarme?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. La pregunta golpeó a Diego como un puñetazo físico. «¿Por qué pensarías eso? Porque tienes derecho. Porque soy su sangre. Porque tal vez...»
Tal vez lo sabía y no hice nada. ¿Qué edad tenías cuando comenzó el abuso? Él empezó cuando yo tenía 7 años. Con otros niños, quiero decir. Duró hasta que fue arrestado. Entonces tenías 7 años cuando comenzó y 18 cuando terminó. 11 años donde fuiste una niña que vivía en la misma casa que un predador. Sí. ¿Él te hizo daño a ti? No, nunca. Conmigo siempre fue normal, como cualquier padre. Diego cerró los ojos, procesando información que confirmaba algo que había sospechado durante años. Los predadores como Ricardo Herrera eran expertos en compartimentar sus vidas. Podían ser padres aparentemente normales en casa y monstruos en el trabajo. Sofía, dijo finalmente, ¿puedes mirarme a los ojos? Ella levantó la vista lentamente, esperando ver odio. En cambio, encontró algo que no había visto en 8 años. Compasión. Yo fui una de esas víctimas, confesó Diego. Tu padre abusó de mí durante 3 años, desde los 8 hasta los 11. Sofía se desplomó como si hubiera recibido un golpe físico. Lo siento, lloró. Lo siento mucho, lo siento. Para, dijo él firmemente. No te disculpes por algo que no hiciste. Pero yo soy su hija. Yo llevo su sangre. Tú eras una niña que fue manipulada tanto como nosotros, solo de manera diferente. Él necesitaba que fueras normal en casa para mantener su fachada pública. Tú no eras su cómplice, Sofía. Eras otra de sus herramientas. Por primera vez en 8 años, Sofía escuchó su nombre pronunciado sin desprecio, sin lástima, solo con simple humanidad. ¿Por qué no me odias?, preguntó, genuinamente confundida. Porque aprendí algo durante años de terapia que tal vez tú necesitas aprender también. La culpa es personal, no hereditaria. Tú no elegiste a tu padre, no elegiste sus crímenes. No elegiste nacer con su apellido, pero la gente me mira como si... La gente no sabe nada, interrumpió Diego suavemente. Yo sí sé. Sé lo que es cargar culpa que no te pertenece. Y sé que tú has estado castigándote a ti misma durante 8 años por crímenes que no cometiste. En las semanas que siguieron, algo extraordinario comenzó a suceder. Diego había ofrecido ayudar a Sofía con terapia psicológica gratuita, pero ella había rechazado. No merezco ayuda, había dicho. En lugar de eso, él había empezado a visitarla durante sus turnos de limpieza, trayendo café y conversación. Al principio, ella se había sentido aterrorizada. ¿Por qué un hombre exitoso, víctima de su padre, querría pasar tiempo con ella? Debía ser una forma elaborada de venganza, una manera de estudiarla antes de destruirla públicamente. Pero noche tras noche, Diego regresaba simplemente para hablar. No sobre el pasado, no sobre trauma, sino sobre cosas normales. Libros que había leído, películas que había visto, sueños que había tenido que abandonar cuando la vida se complicó. ¿Por qué querías estudiar psicología infantil?, le preguntó una noche mientras ella limpiaba las ventanas de su oficina. Porque quería ayudar a niños como los que mi padre lastimó, respondió ella, sorprendida de su propia honestidad. Pensé que si podía compensar de alguna manera. ¿Compensar qué? Su maldad, su existencia. Diego dejó su café y la miró directamente. Sofía, tú no tienes que compensar por la existencia de nadie. Tu vida tiene valor por sí misma, no como reparación por los crímenes de otro. Ella detuvo su limpieza. Pero yo soy todo lo que queda de él. Cuando la gente ve mi apellido, ve un apellido, nada más. Los apellidos no cometen crímenes, Sofía. Las personas sí. Es fácil decir eso cuando no eres tú quien lo carga. ¿Tú crees? Diego se levantó y caminó hacia su escritorio. Sacó un documento oficial y se lo mostró a Sofía. Era su certificado de adopción. Mi apellido de nacimiento era Torres, Diego Torres. Cuando fui adoptado, los Mendoza me dieron su nombre. Pero durante años, cada vez que alguien mencionaba mi nombre original, yo me encogía. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque sentía que llevaba la marca de la victimización.
Sofía leyó el documento con ojos asombrados. Cambiaste tu nombre para escapar. Cambié mi nombre para sobrevivir. Pero no fue el cambio de nombre lo que me sanó, Sofía. Fue entender que mi identidad no estaba definida por lo que me había pasado, sino por lo que elegía hacer con mi vida después. ¿Y qué elegiste hacer? Elegí ayudar. Elegí usar mi dolor para proteger a otros. Elegí transformar mi trauma en propósito. Sofía sintió algo extraño en su pecho. Era pequeño, frágil, casi imperceptible. Pero lo reconoció después de un momento de asombro. Era esperanza. ¿Crees que yo podría hacer algo así? Creo que ya lo estás haciendo, respondió Diego sonriendo. Cada noche trabajas para mantenerte a ti misma sin depender de nadie. Cada día eliges vivir en lugar de rendirte. Cada momento que pasas siendo buena con el mundo, estás demostrando que no eres tu padre. La revelación llegó una noche cuando Sofía llegó al trabajo con una herida en el brazo que intentaba ocultar bajo su uniforme. Diego la notó inmediatamente. Durante semanas había aprendido a leer sus gestos, sus expresiones, los pequeños signos que indicaban cómo había sido su día en el mundo exterior que la trataba como una paria. ¿Qué pasó?, preguntó, señalando la mancha de sangre que se filtraba a través de la tela. Nada importante, respondió ella, evitando su mirada. Solo un accidente. Sofía. Su nombre, pronunciado con esa mezcla de autoridad y ternura que él había perfeccionado, la hizo detenerse. Durante semanas, ella había aprendido que Diego no aceptaba mentiras, pero tampoco juzgaba verdades difíciles. Alguien me reconoció en el supermercado, confesó finalmente. Una mujer mayor. Empezó a gritarme, a llamarme monstruo. Dijo que debería estar en prisión junto a mi padre, que la gente como yo no debería existir. Diego sintió una oleada de furia que no había experimentado en años. ¿Te lastimó? Tenía una botella de vidrio. Cuando intenté alejarme, se rompió contra mi brazo. ¿Fuiste al hospital? No puedo. No tengo seguro médico. Y además, tal vez ella tenía razón. ¿Tenía razón sobre qué? Tal vez el mundo estaría mejor sin mí. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua silenciosa, creando ondas de horror que Diego no pudo ignorar. Se acercó a ella lentamente, como si se acercara a un animal herido que podría huir en cualquier momento. Sofía, mírame, dijo suavemente. Cuando ella levantó la vista, él vio algo que lo destrozó. La expresión de alguien que genuinamente creía que el mundo sería mejor sin su existencia. Esa mujer no te conoce, dijo con firmeza. No sabe que dedicas tu vida a trabajos honestos mientras otros viven de dinero heredado. No sabe que cada noche limpias oficinas donde se hace justicia para víctimas como yo. No sabe que rechazas cualquier ayuda porque tienes miedo de ser una carga. Pero yo soy... Eres una mujer buena que carga culpa ajena, interrumpió él. Eres alguien que ha pasado 8 años castigándose por crímenes que no cometió. Eres la persona más fuerte que conozco. Sofía lo miró con asombro. ¿Fuerte? Yo no soy fuerte. Soy cobarde. Vivo escondida, trabajando de noche para que nadie me vea. ¿Sabes qué es cobardía real?, preguntó Diego. Cobardía es lo que hizo tu padre, lastimar a niños indefensos. Cobardía es huir del país cuando los crímenes salen a la luz. Cobardía es negarles a las víctimas la justicia que merecen. Se acercó más a ella, reduciendo la distancia física y emocional que ella había mantenido cuidadosamente durante semanas. Tú te quedaste. Enfrentaste la humillación pública. Construiste una vida honesta con tus propias manos. Eso no es cobardía, Sofía. Eso es el tipo de valor que la mayoría de la gente nunca tendrá que demostrar. Pero la culpa te está matando. Pero no porque seas culpable, sino porque eres inocente. La gente inocente siente culpa por cosas que no hizo. Los verdaderos culpables, como tu padre, raramente sienten remordimiento real. Por primera vez, desde que se conocían, Sofía permitió que Diego viera las lágrimas que había estado conteniendo durante 8 años. No fueron lágrimas silenciosas,
sino sollozos profundos que parecían emanar desde sus huesos. Y por primera vez desde que era una niña, sintió que alguien la consolaba sin agenda oculta, sin juicio, sin expectativas. Lo que siguió fue el silencio más sanador que ambos habían experimentado en sus vidas. Diego había llevado a Sofía al hospital, donde su herida fue tratada por un médico que no hizo preguntas innecesarias. Había pagado la cuenta sin permitir que ella protestara, y había insistido en llevarla a casa para asegurarse de que estuviera segura. El apartamento de Sofía era exactamente lo que Diego había imaginado: minúsculo, impecablemente limpio, despojado de cualquier comodidad innecesaria. No había fotos familiares, no había decoraciones personales, no había nada que revelara personalidad o historia. Era el hogar de alguien que había decidido existir sin realmente vivir. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella mientras él revisaba que su botiquín tuviera suministros médicos adecuados. «¿Hacer qué?». «Cuidarme, ser amable conmigo, tratarme como si fuera normal». Diego se detuvo en lo que estaba haciendo y la miró directamente. «Porque eres normal, Sofía, y porque tal vez ambos necesitamos sanación. Tú ya estás sanado. Tienes éxito. Ayudas a la gente. Has construido una vida hermosa». «¿Te parece que estoy sanado?», preguntó él con una sonrisa triste. «Tengo 32 años y nunca he tenido una relación seria. Trabajo obsesivamente para no enfrentar mis propios demonios. Vivo en un apartamento que parece más una oficina que un hogar». Sofía lo miró con nueva perspectiva. Por primera vez notó las ojeras que hablaban de noches de insomnio, la tensión en sus hombros, que sugería músculos perpetuamente contraídos, la forma en que evitaba el contacto físico casual. «¿También tienes pesadillas?», preguntó suavemente. «Todas las noches durante 20 años», confesó él. «Hasta hace unas semanas». «¿Qué cambió hace unas semanas?». Diego la miró con una intensidad que la hizo sentir vista por primera vez en años. «Te conocí». El aire entre ellos se volvió denso, con una verdad que ninguno había esperado enfrentar. Habían comenzado como víctima y familiar del perpetrador, unidos por trauma compartido. Pero algo más profundo había crecido en las semanas de conversaciones nocturnas. «Eso es imposible», susurró Sofía. «Yo soy la hija del hombre que te lastimó. Soy un recordatorio viviente de tu peor trauma». «Al principio pensé eso», admitió Diego. «Pensé que verte sería como abrir heridas viejas. Pero fue lo opuesto. Verte cargar culpa que no te pertenece me ayudó a entender que yo también había estado cargando cosas que no eran mías». «¿Cómo qué?». «Como la responsabilidad de haber permitido que pasara. Como la vergüenza de haber sido débil. Como la creencia de que el trauma me había roto de manera irreparable». Sofía sintió que algo se aflojaba en su pecho. «Yo pensaba que era la única que se sentía responsable por algo que no podía controlar». «Creo que eso es lo que hacemos los sobrevivientes», dijo Diego suavemente. «Convertimos el trauma en culpa personal porque es más fácil odiarnos a nosotros mismos que aceptar que el mundo puede ser cruel sin razón». Esa noche, por primera vez en 8 años, Sofía durmió sin pesadillas. Y Diego, en su propio apartamento, experimentó algo parecido a la paz. Ambos habían encontrado en el otro no solo comprensión, sino algo más raro: la posibilidad de que dos personas lastimadas pudieran curarse mutuamente. El mundo exterior no estaba preparado para lo que Diego y Sofía habían encontrado juntos. La noticia se filtró lentamente a través de los círculos profesionales y sociales de Diego. «Está saliendo con la hija de Ricardo Herrera». Los rumores crecieron como virus. Que ella lo había seducido para sabotear el caso de reparaciones. Que él había perdido la razón. Que era una traición a todos los sobrevivientes del orfanato. Los otros abogados de su bufete comenzaron a mirarlo con preocupación. Sus clientes empezaron a hacer preguntas incómodas. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de escándalo, comenzaron a mostrar interés en la conexión romántica imposible entre el abogado estrella de víctimas y la hija del perpetrador. «Tienes que terminar esto», le dijo su mentor, el juez retirado que lo había guiado desde sus primeros casos. «Si no lo haces, destruirá tu carrera y desacreditará todo el trabajo que has hecho por las víctimas». «¿Y si no quiero terminarlo?», respondió Diego.
Entonces eres un tonto que está confundiendo compasión con amor. Mientras tanto, Sofía enfrentaba su propia tormenta. Los pocos empleos de limpieza que había conseguido después de años de trabajo honesto comenzaron a cancelar sus contratos. No podemos arriesgarnos a la publicidad negativa, le dijeron, como si su presencia pudiera contaminar sus oficinas. El apartamento donde había vivido durante 4 años de repente necesitaba renovaciones urgentes, que requerían que se mudara inmediatamente. El pequeño supermercado donde compraba comida comenzó a tratarla como una criminal, siguiéndola por los pasillos, revisando obsesivamente sus recibos. «Tienes que alejarte de mí», le dijo a Diego una noche cuando él llegó a visitarla después de un día particularmente brutal en el tribunal. «Esto te está destruyendo la vida». «Mi vida era una existencia vacía antes de conocerte», respondió él. «Si esto es destrucción, prefiero ser destruido contigo que estar seguro y solo. Pero los otros sobrevivientes, tus clientes, tu trabajo, los otros sobrevivientes no me conocen realmente. Mis clientes me pagarán o no, pero mi autorrespeto no depende de su aprobación. Y mi trabajo puede cambiar, pero mi propósito permanece igual, proteger a los inocentes». «Ah, incluso si eso me incluye a mí?» «Especialmente si eso te incluye a ti». Esa noche, Sofía tomó una decisión que había estado evitando durante semanas. Escribió una carta de renuncia a los pocos trabajos que le quedaban, empacó sus pocas pertenencias y preparó un plan para desaparecer de la ciudad. Si no podía darle a Diego la vida que merecía estando presente, al menos podría dársela estando ausente. Dejó la carta sobre su mesa de noche, junto a un pequeño cactus que él le había regalado semanas atrás. La primera planta que había tenido en años, el primer regalo que había recibido desde la muerte de su padre. «Gracias por verme como humana», escribió. «Ahora déjame devolverte el favor desapareciendo para que puedas vivir como el hombre extraordinario que eres». Diego encontró la carta a las 6 de la mañana del día más importante de su carrera. Esa tarde se anunciarían las reparaciones económicas finales para los sobrevivientes del orfanato. Era el momento que había estado esperando durante años. Justicia tangible para 23 vidas que habían sido destrozadas por Ricardo Herrera. Debería haber sido su día de triunfo. En lugar de eso, corrió por toda la ciudad buscando a una mujer que había decidido sacrificar su propia felicidad para salvarlo de las consecuencias sociales de amarla. La encontró en la estación de autobuses, sentada en un banco con una maleta pequeña que contenía toda su vida. Llevaba el mismo abrigo gastado que había usado la primera noche que la vio llorar en su oficina. Pero ahora había algo diferente en su postura. Una resolución silenciosa que lo aterrorizó más que cualquier lágrima. «¿De verdad pensaste que te dejaría ir?», preguntó él, sentándose junto a ella. «Pensé que te ayudaría a ser libre», respondió ella sin mirarlo. «Tu vida era perfecta antes de que yo la complicara. Mi vida era una mentira perfecta. Trabajo obsesivo para evitar intimidad, éxito profesional para compensar fracaso personal, ayudando a otros para no enfrentar mi propia sanación. ¿Eso te parece perfecto? Es más perfecto que lo que puedo ofrecerte siendo quien soy». Diego se volvió hacia ella, obligándola a mirarlo. «¿Quién eres, Sofía? Dímelo. No lo que la gente piensa que eres, no lo que tu apellido sugiere. Dime quién eres realmente». Sofía luchó contra las lágrimas que habían sido su compañía constante durante 8 años. «No lo sé. Solo sé lo que no soy». «Entonces déjame decirte lo que veo», dijo Diego, tomando sus manos heladas entre las suyas. «Veo a una mujer que ha pasado 8 años castigándose por crímenes que no cometió. Veo a alguien que eligió la pobreza honesta sobre riqueza manchada. Veo a una persona que se preocupa tanto por no lastimar a otros que prefiere lastimarse a sí misma. Pero yo soy la hija de...». «Eres la hija de Ricardo Herrera», interrumpió él firmemente. «Pero eso es un accidente de nacimiento, no una condena moral. Yo soy un sobreviviente de abuso, pero eso no es toda mi identidad. Tú eres la hija de un criminal, pero eso no es toda la tuya». Un autobús arribó, abriendo sus puertas como una boca dispuesta a devorar la posibilidad de amor que habían construido juntos. Otros pasajeros comenzaron a abordar. «¿Sabes qué me enseñó tu padre sin saberlo?», continuó Diego,
su voz elevándose por encima del ruido del motor. Me enseñó que los monstruos reales no sienten remordimiento, no se disculpan, no se castigan a sí mismos. Tú has hecho las 3 cosas durante 8 años. Eso no te hace como él, Sofía. Eso te hace todo lo contrario. Voz del emperador. En este momento, bajo el cielo gris de una estación de autobuses, 2 almas heridas enfrentaron la pregunta más importante de sus vidas. ¿Es posible que el amor nazca del perdón? ¿Puede la sanación surgir de 2 personas que comparten trauma, pero no culpa? Diego, si me quedo contigo, siempre habrá gente que dirá que estás traicionando a las víctimas. Y si te vas, sabré que estoy traicionando a mi propio corazón. ¿Cuál de esas traiciones puedo vivir mejor? Sofía miró el autobús, luego a Diego, luego a sus propias manos temblorosas. Por primera vez en 8 años, tenía una elección real. Huir del amor por miedo al juicio ajeno, o quedarse y luchar por la única relación que la había hecho sentir humana. ¿Estás seguro?, susurró. ¿Estás seguro de que esto vale todos los problemas que traerá? Estoy seguro de que tú vales cualquier problema que puedas traer, respondió él. Y estoy seguro de que merecemos la oportunidad de descubrir qué podemos construir juntos. El autobús cerró sus puertas y se alejó sin ella. 2 años después. La pequeña casa que Diego y Sofía habían comprado juntas no era lujosa, pero era suya. Cada mueble había sido elegido por ambos. Cada foto había sido colgada por 4 manos. Cada planta del jardín había sido sembrada con tierra que habían cargado juntos desde el vivero. Sofía había regresado a estudiar psicología, financiada por una beca especial para estudiantes de bajos recursos que Diego había ayudado a establecer. Se especializaba en terapia familiar para sobrevivientes de trauma. Su primer artículo académico titulado Culpa heredada, sanando a los familiares de perpetradores, había sido publicado en una revista profesional de prestigio. ¿Cómo se siente ser autora publicada?, le preguntó Diego una noche mientras cenaban en el jardín que ella había cultivado desde cero. Se siente como propósito, respondió ella, sonriendo de una manera que él había aprendido a reconocer como genuina. Por primera vez en mi vida, siento que mi experiencia puede ayudar a alguien más. Diego había ajustado su práctica legal para incluir no solo víctimas de abuso, sino también familiares de perpetradores que necesitaban apoyo psicológico y legal. Había descubierto que había toda una población de personas, madres, hermanos, hijos, que cargaban culpa por crímenes que no habían cometido. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Diego tomando su mano sobre la mesa. Durante años pensé que mi propósito era obtener justicia para las víctimas. Ahora entiendo que mi propósito es más amplio. Obtener justicia para todos los inocentes, incluso aquellos relacionados con los culpables. No todos los sobrevivientes están de acuerdo con tu nueva dirección, observó Sofía. Era cierto. Algunos de sus antiguos clientes habían buscado representación en otros lados cuando supieron de su relación y su nuevo enfoque profesional. Los que importan sí entienden, respondió Diego. Miguel, Ana, Carlos. Los sobrevivientes que realmente me conocen saben que amar no es traición. Saben que ayudar a los inocentes no disminuye la justicia para las víctimas. Esa noche recibieron una llamada inesperada. Era Carmen, la madre de otro sobreviviente del orfanato, cuyo hijo había testificado junto a Diego años atrás. «Señor Mendoza, necesito ayuda», dijo con voz quebrada. «Mi hijo, mi Luis, se suicidó anoche. Dejó una carta diciendo que no podía vivir más con la vergüenza. Pero no era su vergüenza, ¿verdad? Era como la vergüenza que cargaba la señorita Sofía». Diego y Sofía se miraron, entendiendo inmediatamente. Luis había cargado la culpa del abuso como si hubiera sido su responsabilidad, igual que Sofía había cargado la culpa de los crímenes de su padre. «Vamos a estar ahí en 1 hora», prometió Diego. Esa noche, consolando a una madre que había perdido a su hijo por culpa heredada que no le pertenecía, Diego y Sofía entendieron que su amor había sido más que sanación personal. Había sido preparación para una misión más grande: mostrar al mundo que la culpa es personal, no transferible, y que el amor puede nacer incluso en los lugares más improbables. 5 años después,
en una sala de conferencias llena de profesionales de salud mental y derecho familiar. Sofía Herrera Mendoza había elegido mantener ambos apellidos como recordatorio de que su pasado no definía su futuro. Presentaba su investigación doctoral sobre trauma intergeneracional en familias de perpetradores de abuso. Su esposo Diego la observaba desde la primera fila, igual de orgulloso que el día que se había graduado de psicología, igual de enamorado que la noche que la encontró llorando en su oficina. La culpa no se hereda, decía Sofía al público atento. Pero sí se aprende. Y lo que se aprende, se puede desaprender. La terapia familiar para parientes de perpetradores no disminuye la justicia para las víctimas, la expande, creando una red de sanación que rompe ciclos de trauma que de otra manera se perpetuarían durante generaciones. En la audiencia había sobrevivientes, terapeutas, familiares de criminales y personas que habían viajado desde otros países para escuchar sobre este nuevo enfoque de sanación integral. Después de la presentación, una mujer joven se acercó a Sofía con lágrimas en los ojos. «Mi padre mató a 3 personas cuando yo tenía 12 años», confesó. «He pasado 15 años pensando que yo también era una asesina por compartir su sangre». Después de escuchar su charla, ¿cree que hay esperanza para alguien como yo? Sofía tomó las manos de la joven, viendo en sus ojos el mismo terror y la misma culpa que había cargado durante años. «Hay más que esperanza», le dijo suavemente. «Hay futuro. Y hay personas que te ayudarán a encontrarlo». Esa noche, en la casa que habían convertido en hogar durante 5 años, Diego y Sofía se sentaron en su jardín bajo las estrellas. En un rincón crecía un rosal que habían plantado el día de su boda. Una ceremonia pequeña con pocos invitados, pero llena del amor más auténtico que ambos habían conocido. ¿Alguna vez piensas en cómo sería nuestra vida si no nos hubiéramos conocido?, preguntó Sofía, su cabeza apoyada en el hombro de su esposo. «Todos los días», respondió Diego. «Y todos los días agradezco que el universo fuera lo suficientemente sabio para ponerte en mi camino cuando ambos más lo necesitábamos». Voz del emperador humilde. Esta es la crónica de 2 almas que aprendieron que la culpa no es hereditaria, pero el amor sí puede ser eterno. Sofía cargó durante 8 años un peso que nunca fue suyo. Diego luchó durante 20 años contra fantasmas que le susurraban mentiras sobre su propio valor. Cuando sus caminos se cruzaron, el mundo esperaba odio. Los familiares de víctimas no deberían amar a los familiares de perpetradores. Era una regla no escrita de la justicia humana. Pero el emperador sabe que las reglas humanas a menudo ignoran las leyes del corazón. Su amor no disminuyó la justicia para las víctimas, la expandió, creando un modelo de sanación que salvó a generaciones futuras de cargar culpas que no les pertenecían. Porque el perdón verdadero no olvida la justicia. El perdón verdadero hace que la justicia sea más completa, más profunda, más sanadora. Y cuando 2 personas rotas eligen curarse juntas, no solo se sanan a sí mismas, sanan el mundo a su alrededor. Porque aquí, cada historia es una memoria del alma. Y esta memoria nos enseña que ninguna culpa es más fuerte que el amor que elige ver la inocencia, donde el mundo ve solo condena. Aquí, cada historia es una memoria del alma. Fin.